Hola, soy Ibrahim Saab y este es el video para contestar las interrogantes del examen. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Objeto y naturaleza jurídica. La Constitución venezolana de 1999, como norma básica de constitución y definición del Estado venezolano, señala expresamente que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que se entiende que su legitimidad como tal pasa por el reconocimiento expreso de los derechos fundamentales, así como por la creación de las condiciones para que los organismos e instancias requeridas sea posible consolidar la efectiva materialización de tales derechos. En el diseño del OPNA, como instrumento normativo especial del área de niños y adolescentes, puede palparse con clara evidencia en qué consiste la limitación del ejercicio del poder del Estado, así como la materialización del principio democrático mediante la participación directa de la sociedad y de los niños y adolescentes en las medidas y decisiones que se precisen tomar en relación a ellos, en cual a su objeto jurídico establecido en su artículo 1, título 1, disposiciones directivas, garantizar a todos los niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos, y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y a la familia deben brindarle desde el momento de su concepción. En este orden de ideas puede señalarse que el articulado y naturaleza jurídica de la LOPNA constituyó una ruptura en relación al viejo modelo de la situación irregular y desarrolló los principios sobre los cuales ella estructura dicho modelo y que leídos de forma integral se conocen bajo el nombre de doctrina de protección integral, a saber, el principio del niño y del adolescente como sujeto de derecho, el principio del interés superior del niño, el principio de prioridad absoluta, el principio de participación y el principio del rol fundamental de la familia. A su vez, estas normas fundamentales se recogen derechos fundamentales que pueden agruparse en cuatro categorías, contentiva cada una de ellas de los derechos singulares que le son conceptualmente pertinentes. Derechos como son el derecho de supervivencia, el derecho al desarrollo, el derecho a la protección, derecho a la participación. Hechos tales señalamientos, es pertinente regresar al punto inicial en el que se formularon algunas interrogantes en la idea de procurar un acercamiento a la esencia del fundamento de la ADPI. Así, forma de expresión con la materia expresada no tienen identidad lógica, porque la primera atiende a la forma y la segunda al contenido. Finalmente, para mostrar la pertinencia de lo que se viene señalando, se acota la armonía conceptual de los textos normativos a los cuales se ha hecho referencia, a saber, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Constitución Venezolana de 1999 y la LOPNA. El sistema sancionatorio penal venezolano en materia de adolescentes es una forma de acercar a la persona a una experiencia útil, que implique un provecho en el proceso de crecimiento y ajuste propio de las etapas de desarrollo que enfrenta el adolescente. De manera que dentro de esta concepción, la idea del castigo se supedita a las necesidades primordiales de la persona y se convierte en un momento propio para educar, todo lo cual depende de la escogencia que haga el juez de la medida que estime pertinente una vez evaluado en detalle tanto la situación como el sujeto a fin de lograr el mayor nivel de pertinencia entre la sanción y el adolescente. Las penas o sanciones son los recursos que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la restricción de derechos del responsable. En este caso, del adolescente infractor de la ley penal. No obstante, en materia de adolescentes, el eje central de estas sanciones reviste un carácter educativo principalmente. Las sanciones establecidas en la LOPNA poseen un carácter especial por el profundo sentido educativo que marca el contenido de cada una de estas medidas y por estar enmarcadas dentro del gran programa de la protección integral, su aplicación se rige por principios básicos que definen los objetivos generales y específicos que deben cubrir con su implementación. Por consiguiente, estamos frente a unas medidas especiales que van acorde al caso particular de cada adolescente. Las sanciones están establecidas en el artículo 620 y siguientes de la LOPNA. Asimismo, según el texto del artículo 621 de la ley, en comento. La finalidad de cada una de estas medidas es primordialmente educativa y podrá complementarse con intervención de la familia y de expertos especialistas
en un área determinada, mediante la cual deben respetarse garantías, respeto a los derechos humanos, la formación integral del adolescente y la búsqueda de su adecuada convivencia familiar y social. Estas medidas comprenden determinadas penalidades, como la amonestación, la imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida, la semilibertad y la privación de libertad. Caso 1. Amonestación. De acuerdo al artículo 623 de la LOCNA, la amonestación verbal consiste en la severa recriminación verbal al adolescente, que será reducida a una declaración firmada. Esta amonestación debe ser clara y directa, de manera que el adolescente comprenda la ilicitud de los hechos cometidos. En este orden de ideas, las sanciones que están establecidas en la LOCNA, que en líneas generales busca instruir, así como persuadir al adolescente de la comisión de hechos punibles, siendo el juez de ejecución el encargado de hacerla efectiva, es el mismo quien debe al momento de imponerla lograr que se efectúe en el adolescente la conciencia por la acción desplegada. En este sentido, el artículo 623 señala al legislador en la conceptualización de amonestación, que ésta debe ser clara y directa de manera que el adolescente comprenda la ilicitud de los hechos. Esto es demostrativo de la necesidad que se tiene de cubrir una finalidad o un objetivo concreto con la aplicación de esta medida. No se trata de castigar por castigar, sino que al hacerlo por medio de la amonestación se haga de manera tan clara y directa, esto es, sin confusiones, llevando al sujeto al nivel de comprensión de las razones que determinaron el castigo y mucho más aún que determinaron este tipo de castigo y no de otro, de forma tal que esta sanción sea la portadora de un aprendizaje que se traduce en la explicación del porqué del castigo y sobre todo del daño social e individual que trae consigo su comportamiento y también de su reproche que sobreviene como consecuencia directa de ello. Asimismo, es importante que el sujeto conozca la trascendencia negativa de su conducta para estimular la idea de abandonar definitivamente el comportamiento dañino o inadecuado. De esta forma, se lograría un acercamiento entre el sujeto y el castigo desde el punto de vista del contenido material de este último, imprimiéndosele un sentido definido. Caso 2. Imposición de reglas de conducta. La imposición de reglas de conducta busca establecer unos parámetros de regulación del modo de vida del adolescente, y tanto la promoción como el aseguramiento de la formación del adolescente podrían entenderse como finalidades concretas, que se buscan con la aplicación de esta medida, pero que deben enmarcarse dentro de las finalidades generales que están contempladas en el artículo 621, al cual ya se han hecho referencia. Por regular el modo de vida del adolescente debe entenderse que aquella conducta o acción que va encaminada a poner en orden o ajustar la forma de comportamiento del adolescente está incentivándole o fomentándole determinados tipos de conducta, experiencias o vivencias que lo benefician en su proceso de crecimiento moral e intelectual, en lugar de aquellos que lo perjudicarían. Las reglas de conducta están previstas en el artículo 624 de la LOCNA y consiste en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez para regular el modo de vida del adolescente, así como promover y asegurar su formación. Las órdenes o prohibiciones tendrán una duración máxima de 2 años y el cumplimiento deberá iniciarse a más tardar a un mes de impuesto. Esto es evidente que lo que se busca es el diseño de un plan de vida para el adolescente, elaborado, como ya se ha comentado, en el marco de un estudio realizado por un equipo multidisciplinario que determine las deficiencias del adolescente. Asimismo, estas reglas de conducta deben estar orientadas a efectuar un cambio en el estilo de vida del sujeto. Estas pueden estar dirigidas a dejar de frecuentar determinados lugares, aprender un oficio o culminar estudios. Esto es a potestad del juez de ejecución, determinar la idea más idónea en cada caso. Caso 3. La libertad asistida. En el caso de la medida de la libertad asistida, que contempla el artículo 626, se reafirman los principios señalados en el artículo 621, pues que a la medida que se contrae esa norma, consiste en mantener sobre el adolescente una forma de supervisión, asistencia y orientación de parte de un experto, todo lo cual se revierte positivamente en su proceso de formación. Esta medida, cuya duración máxima será de 2 años,
consiste en otorgar la libertad al o a la adolescente, obligándose a someterse a la supervisión, asistencia y orientación de una persona capacitada, que esta va a estar designada para hacer el seguimiento del caso, por tratarse de una medida acordada mediante sentencia condenatoria. Es obligatoria y por lo tanto la persona delegada para supervisar, asistir y orientar al adolescente sometido a esta medida debe tener, a nuestro juicio, suficiente autoridad para lograr la aceptación del adolescente para el cumplimiento de su función. La eficacia de esta medida va a consistir en la asignación de una persona idónea para ejercer las funciones de guardián y de tutor del adolescente, teniendo el mismo carácter y la disposición suficiente para orientar al adolescente durante la ejecución de la pena, manteniéndose siempre en contacto fluido y directo con el juez de ejecución, quien se encargará de evaluar el progreso del penado. Proseguimos con la ley especial sobre el hurto y robo de vehículos. El hurto o robo de vehículos en el mundo criminal se encuentra en conectividad con otros hechos punibles, tales como utilizar el vehículo hurtado o robado para cometer otros delitos, como lo es el secuestro, el transporte de drogas, el sicariato, la venta de ese vehículo robado con el fin de revenderlos a terceros de buena fe o simplemente para desarmarlo y venderlo por piezas. Dentro de otros delitos previstos en esta ley se encuentra el desvalijamiento, de que son los objetos los objetos del vehículo recuperados por las autoridades competentes en los estacionamientos que sirven de depósito para su resguardo, o el caso de algunas empresas de venta de vehículos usados que adquieren los vehículos robados para revenderlos, o que se apropian de los mismos indebidamente. Todos estos delitos producen daño a la propiedad privada, llegando en algunos casos a vulnerar la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, y en otros hasta el homicidio. Cabe agregar que en la mayoría de los casos de los delitos de robo de vehículos son delitos donde intervienen en niveles diferentes numerosas personas, quienes movilizan diariamente millones de bolívares, conformadas en redes de delincuencia organizada y no, como usualmente se cree, de simples pandillas. Cabe acotar que en la comisión de estos delitos puede existir la participación, connivencia o complicidad de funcionarios de los cuerpos de seguridad ciudadana o de otros organismos públicos. Por tal razón, la presente ley califica como circunstancia agravante de la pena la actuación delictiva de funcionarios públicos o funcionarias públicas que se encuentren involucrados en delitos tipificados en esta ley. Es de destacar que la presente ley señala que el hurto de vehículos realizado en calles o avenidas de nuestros pueblos y ciudades constituye el tipo denominado hurto de cosas expuestas a la confianza pública, por lo cual, conforme a la interpretación jurisprudencial en esta materia, el legislador asume como agravante al agregar para ello el término necesidad, en razón de que el propietario o poseedor del vehículo pudiera encontrarse en el apremio de dejarlo estacionado en la vía pública, quedando por tal situación expuesto a la confianza pública. Diferenciándose de lo previsto en el numeral octavo del artículo 452 del Código Penal vigente, el cual tiene como fin hacer punible el hurto de aquellos objetos que por la costumbre o por su destinación son dejados por el propietario o poseedor del bien en la vía pública de una manera permanente o por cierto tiempo, sin una directa y continua custodia. En razón de las consideraciones señaladas, el legislador ha estimado que debe crearse un tipo de hurto formulado de manera inequívoca para que contenga técnicamente y de forma clara los elementos constitutivos de este tipo penal, en razón del desmesurado auge delictivo que tiene por objeto de los vehículos, sobre todo su uso en conexión con otros delitos. Es necesario recordar que uno de los fines y naturaleza jurídica de la acción y doctrina es la pena, pero también se busca la prevención de futuros delitos, para lo cual la pena actúa sobre la persona del posible autor con la intención de desalentar lo que cometa determinado hecho. Esta prevención tiende a asegurar el cumplimiento de las prohibiciones y los mandatos legales que por medio de la intimidación ello conlleva que en la situación de alto índice delictual y del hurto y de robo de vehículos que afecta a la sociedad venezolana. Se ha considerado establecer en la presente ley penas más severas. La penalización en relación con los delitos de robo y hurto previstos en el Código Penal y en la Ley sobre robo y hurto de vehículos automotores se establece en su artículo número 3 prisión de 4 a 8 años,
para quienes sustraigan piezas de un automóvil perteneciente a otra persona, sin apoderarse del mismo, con el propósito de tener provecho. Igual pena se impondrá a quien esconda o comercialice las partes sustraídas, aun cuando no haya tomado parte en el delito. Asimismo, el Código Penal establece sanciones de presidio de 6 a 3 años para el delito de hurto y sanción de prisión de 4 a 8 años de robo, por el delito de robo. La ley también contempla sanción de 2 a 4 años para quienes cambien o alteren ilícitamente las placas seriales de carrocería o de motores para obtener el aprovechamiento económico. La sanción para el delito de extorsión es de presidio de 3 a 5 años y la sanción para el delito de agavillamiento es de prisión de 2 a 5 años. Sin embargo, cabe aclarar que el aumento de la pena no significa la renuncia en modo alguno a la llamada de prevención especial positiva de la corrección que atribuye a la pena de la función positiva de corregir al reo o de resocializarlo. La pena sigue siendo una necesidad social para la protección de los bienes jurídicos, pero la misma debe ser justa y responder al principio de culpabilidad. De esto no se debe olvidar que la culpabilidad constituye la piedra angular del actual derecho penal y representa el fundamento de la pena y la medida de ella, tal como está previsto en el artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El legislador considera importante incluir nuevos tipos penales referidos a la sustracción de partes o piezas con el fin de su aprovechamiento ilícito. Asimismo, establece la responsabilidad penal, civil y administrativa de los sujetos, tanto civiles como funcionarios, que estando obligados violen los mecanismos o procedimientos de control previstos en la presente ley. Igualmente, se refuerzan las disposiciones relacionadas con la cooperación interinstitucional para que la persecución de los delitos tipificados en el presente instrumento legal. La ley consta de 33 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final. Contempla el cambio del título en relación con la normativa vigente a objeto de incorporar nuevos tipos delictivos y, como ya se ha expresado, enfatizar las medidas de control y de prevención y sanciones, buscando con ello enfrentar y reducir considerablemente delitos tipificados en esta normativa. Por consiguiente, con fundamento en las razones y conforme al mandato constitucional previsto en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como es garantizar la propiedad en razón del derecho que tiene toda persona al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, la ley especial sobre el hurto y robo de vehículos y delitos conexos. Tiene como objeto jurídico la prevención, control, fiscalización, investigación y sanción por la comisión de los delitos de hurto y robo de vehículos y delitos conexos. Caso número 1, el robo. Según el Código Penal venezolano, en su artículo 557, establece que el que por medio de violencia o amenaza de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue objeto mueble a tolerar que se apodere de éste, será castigado con presidio de 4 a 8 años. La acción de este delito es plural y comprende ciertas hipótesis. Una de ellas, denominada robo propio, consiste en constreñir al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue el objeto mueble o tolerar que se apodere de él. Acción que requiere que el culpable se apodere del mismo de la cosa con sus propias manos usando la violencia latum sensu. Por otra parte, está la hipótesis del robo impropio. Sucede cuando la violencia es usada en el acto de apoderarse de cosas muebles de otro, o inmediatamente después contra la persona robada o contra la presente en el lugar del delito, sea para cometer el hecho o para llevarse el objeto sustraído para procurarse la impunidad a cualquier otra persona que haya participado en el delito. Puede decirse que el delito de robo en el sujeto activo puede ser cualquiera. Los sujetos pasivos pueden ser el tenedor de la cosa u otra persona presente en el lugar del delito. Los modos de comisión son las violencias o amenazas de graves daños o inminentes contra personas o cosas. Esto es la violencia física y la violencia moral. Las amenazas son tomadas como graves daños inminentes, amenazas que envuelvan a un peligro actual de graves daños, que los jueces deben estimar en cada caso, y la sanción señalada en el Código Penal es de 4 a 8 años. El caso número 2, el de la extorsión.
El Código Penal venezolano define extorsión en su artículo 461 como que el que infundiendo por cualquier miedo el temor de un grave daño a las personas en su honor, en sus bienes o simulando órdenes de autoridad haya constreñido a alguno a enviar, depositar o de poner en disposición del culpable dinero, cosas, títulos o documentos que produzcan algún efecto jurídico, será castigado con presidio de 3 a 5 años. En consecuencia, el delito de extorsión tiene medios ejecutivos especiales y un elemento moral genérico y específico. Los medios de extorsión son la violencia, que es la aplicación de una fuerza física para que otra persona se vea obligada a hacer lo que propone la gente. La amenaza, que es la promesa legal de un mal dirigido contra el dueño de la cosa o contra el que afirma el documento, o contra cualquier clase de derecho perteneciente a esto o a personas con las cuales están ellos vinculados efectivamente por algún u otro interés. Dijo la Corte que la amenaza no conlleva como la violencia el ejercicio de actos positivos materiales, sino el simple planteamiento de consecuencias graves si no se accede a la realización del fin perseguido por el agente. Asimismo, puede encontrarse otros elementos como la simulación de la calidad de autoridad pública, para lo cual se requiere que el agente no tenga ninguna función oficial ni semioficial, ni de que la corresponde a los servicios descentralizados y a la simulación de un mandato u orden de autoridad pública. En este caso, bien puede la gente tener la calidad de funcionario y falsear a una orden de otro, o carecer de autoridad y realizar una orden o mandato. La pena es de presidio de 3 a 5 años. No rigen los atenuantes de la devolución de la cosa del objeto del delito de la extorsión cometido, ni tampoco las excusas absolutarias que se contraten los artículos 482 y 483 del Código Penal. Pero si las reglas facultativas de graduación de la pena indicada a los jueces en el artículo 484, según el valor de las cosas que se hayan hecho entrega o depositarias del culpable. El caso número 3, el agavillamiento. El Código Penal venezolano lo define en sus artículos 287 y 288 cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos. Cada una de estas será penada por el solo hecho de la asociación, con prisión de 2 a 5 años. Si los agavillados recorren los campos o los caminos, y si dos de ellos por lo menos llevan armas o en el lugar determinado, la pena será de presidio por tiempo de 18 meses a 5 años. Sin embargo, para que se dé la figura de agavillamiento, no se necesita que la asociación esté estructurada formalmente, solemnemente con estatus, programa, jerarquía de miembros. La finalidad del agavillamiento simplemente está determinada por el legislador. El del delito de agavillamiento es permanente y se consuma con el vínculo asociativo, dirigido a cometer determinados hechos punibles. Por tanto, exige del mismo la figura del dolo. El solo hecho de tomar parte en una asociación con el fin de cometer delitos previstos en el artículo 278 del Código Penal será castigado con una pena de 6 meses a 1 año. Este es un delito colectivo. Los sujetos activos deben ser más de 2, por lo menos 3 personas, y capaces de ser imputables. La acción del delito lo constituye la unión de varias personas para lograr de modo colectivo el fin de cometer determinados delitos. Para este debe existir un acuerdo previo. Lo que caracteriza es la previsión del móvil, su determinación y el objeto. Ley contra el secuestro y la extorsión. En esta ley nos encontramos con normas jurídicas iguales a las indicadas en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. El objeto de la ley contra el secuestro y la extorsión: la ley tiene como objeto la prevención, tipificación y la sanción de aquellos delitos de secuestro y extorsión, lo que permitirá la protección y garantizar la integridad física de las víctimas. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada es una ley especial que incluye en sus normas jurídicas el secuestro y la extorsión, donde nos encontramos que la acción u omisión de 3 o más personas que se encuentren asociadas por cierto tiempo y con la intención de cometer delitos de manera directa o indirecta, que se beneficien económicamente o bien sea para un tercero. En la norma jurídica de la ley contra el secuestro y la extorsión, de manera taxativa se indica que el objeto de la ley es la prevención
y la sanción del delito del secuestro y extorsión. Ámbito de la aplicación de la ley contra el secuestro y la extorsión. Es aplicable en todo el espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela, tanto a los ciudadanos venezolanos o extranjeros que en ella se encuentren, o bien contra sus derechos e intereses, o bienes que se estén ubicados dentro o fuera de su espacio aéreo. En esta norma jurídica se hace mención a la territorialidad, la cual se encuentra señalada en el Código Penal cuando afirma: todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela será penado conforme a la ley venezolana. Esta circunstancia, que en el caso de Venezuela corresponde a precisar al órgano judicial con competencia para decidir en última instancia si tienen o no los tribunales de la República posibilidad de enjuiciar a un determinado hecho punible. El juez natural deberá aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 55 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 3 del Código Penal, con apoyo en las técnicas de valoración de las pruebas y en las reglas de la sana crítica, la naturaleza jurídica de la acción penal. En este sentido, el Código Penal, así como las diversas leyes en materia penal en Venezuela, describen los delitos y establecen las penas aplicables a quienes cometan delitos de secuestro y extorsión una vez que haya sido juzgado debidamente. Ahora bien, casi la totalidad de estas conductas se denominan delitos de acción pública, que no solo afectan a una determinada víctima, sino que también perjudican de una manera indirecta a la sociedad. Lo más grave en esta categoría son el homicidio, el secuestro, el robo, la extorsión, el tráfico de drogas y la violación, los cuales están a cargo del Ministerio Público. En lo expresado anteriormente, la legislación venezolana establece en la ley contra el secuestro y la extorsión las diferentes penas aplicadas para quienes perpetren el delito de secuestro en sus diferentes modalidades. El secuestro, de 20 a 30 años de prisión; secuestro breve, de 15 a 20 años de prisión; la simulación de secuestro, de 5 a 10 años de prisión; y el secuestro con fines políticos, conmoción o alarma, de 20 años a 30 años de prisión. El secuestro en medio de transporte conlleva una pena de 20 a 25 años de prisión. El secuestro para canje de personas es una pena de 10 a 15 años de prisión, y el alistamiento forzoso de 15 a 20 años de prisión. La ley señala de forma enumerada varios supuestos de hecho que constituyen agravantes para las penas de los delitos de secuestro en ella establecidos, aumentando dichas penas en una tercera parte. Entre algunos de los supuestos de hecho configuran dichas agravantes podemos señalar algunos, como es la víctima, si la víctima fuera niño, niña o adolescente, adulto o adulta mayor, personas con discapacidad física o mental, mujeres en estado de gravidez o personas que padezcan enfermedades que comprometan su vida. También está cuando se hayan ejercido actos de tortura o violencia física, sexual o psicológica en contra del secuestrado o secuestrada, o de cualquier forma hayan menoscabado sus derechos humanos. También es cuando se hayan cometido contra funcionarios o funcionarias de elección popular, magistrados, magistradas, jueces del Poder Judicial, los ministros, procurador o procuradora general de la República, el fiscal general de la República o los fiscales del Ministerio Público, el Contralor o Contralora General de la República, el Defensor del Pueblo, los rectores del Poder Electoral, algunos de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en situación de su actividad y en el ejercicio de sus funciones. Al funcionario, como también puede ser funcionario de los cuerpos y órganos de seguridad ciudadana, jefe o jefe de misiones diplomáticas o consulares, debidamente acreditados o acreditadas en el país, y de sus respectivos familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. Cuando la persona secuestrada sea trasladada a territorio extranjero, es perpetrado cuando se perpetra contra uno o una pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuges, concubinos, o aprovechando la confianza dada por la víctima al autor o autora. Cuando es cometido usando ilícitamente uniformes de las autoridades del Estado, hábitos religiosos o disfraz, en ocasión a la confianza que genera su investidura. Cuando es por causa o consecuencia del secuestro que sobrevenga la muerte de la víctima. También cuando el secuestro se prolongue por un tiempo mayor de 3 días. También si se hubiera cometido en lugar despoblado, rural o fronterizo. Cuando la víctima sea entregada a un tercero o a un grupo delictivo a cambio de un beneficio,
cuando es cometido por funcionarios públicos o funcionarias públicas, y que cuando es cometido mediante amenazas, sevicia, engaño o venganza. Cuando es cometido en zonas de seguridad establecidas de la ley respectiva, cuando la víctima es sometida a la mendicidad, prostitución o trabajo forzoso, cuando es cometido para garantizar la huida o la impunidad de un hecho punible perpetrado con anterioridad al secuestro, cuando es cometido con armas, cuando es cometido con el uso de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La ley estipula las situaciones que agravan el delito del secuestro. Se debe resaltar que de igual forma existen situaciones atenuantes del dicho delito. Las situaciones atenuantes que se encuentran establecidas en el artículo 14 de la prenombrada ley y expresa lo siguiente: cuando el perpetrador o perpetradora de los delitos previstos en el presente capítulo libere voluntariamente a la persona secuestrada con el tiempo no superior a 24 horas sin lograr el fin que se proponía y sin causar daño alguno, la pena aplicable será reducida a una cuarta parte. El caso número 1. Secuestro para canje de personas. De esta manera se identifica el secuestro para el canje de personas como aquel cambio de una persona libre por aquella que esté privada de libertad, cumpliendo una pena por la comisión de un delito. Este tipo de secuestro está tipificado en el artículo 8, que lo establece de la siguiente manera: quien secuestra a una o más personas para exigir la liberación de personas sujetas a una medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, o que se encuentre sentenciado o sentenciada como autores o autoras cómplices, cooperadores o de cualquier delito, será sancionada con prisión de 10 a 15 años. Se puede identificar que el delito del secuestro por canje de personas también es conocido como toma de rehenes, ya que se sustrae la libertad de una persona a cambio de la liberación de otra que tiene una pena privativa de libertad, es decir, que estén imputados por la comisión de un delito. El caso número 2, el alistamiento forzoso. Este es un tipo de secuestro ya que se sustrae la libertad de las personas para que formen partes en grupos irregularmente o en contra de su decisión a través de amenazas o engaños, como lo tipifica el artículo 9 de la ley contra el secuestro y la extorsión. Quien mediante amenaza o engaño retenga, oculte o arrebate o traslade por cualquier medio a una o más personas para realizar alistamiento forzoso con el fin de formar parte de grupos armados irregulares, será sancionada con prisión de 15 a 20 años. Caso 3. Simulación de secuestro. Es el segundo tipo de secuestro en la legislación venezolana y el mismo se puede definir como aquel que mediante otro elemento puede engañar a un tercero simulando estar secuestrado con el fin de obtener una cantidad de dinero u objeto determinado como rescate. En lo que se refiere al artículo 4 de la ley contra el secuestro y la extorsión, tipifica lo siguiente: quien simula estar secuestrado o secuestrada con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones de parientes, consanguíneos o afines, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, empresas o funcionarios públicos o particulares, este será sancionado con una prisión de 5 a 10 años. La comisión de este delito no se subsume a los conceptos doctrinarios de los delitos contra la propiedad, sino propiamente dicho dentro de los delitos contra el orden público. Se consuma con la finalidad de crear alarma en la colectividad, casi siempre con un orden de tipo político. Se puede señalar que la simulación de secuestro intenta crear alarma y preocupación en los particulares y en especial a los parientes consanguíneos o afines, perjudicando la integridad física y psicológica de las personas con el fin de obtener una fuerte suma de dinero por el rescate. Y para ir finalizando, explico con un ejemplo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Sobre la jurisprudencia en materia de terrorismo, es importante la sentencia 869 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 10 de diciembre del 2001, referida a la solicitud de extradición hecha por las autoridades colombianas del presunto miembro del Ejército de Liberación Nacional, José María Ballesta, el 12 de abril del año 1999, del avión Avianca que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá. Según dicha sentencia, los conflictos armados internos deberían aplicársele las leyes de guerra. Por lo tanto, no pueden atenerse en tales enfrentamientos en contra de inocentes, ataques que la decisión califica de terrorismo.
cuando se hacen de forma violenta y alevosa, provocando males innecesarios, estragos y terror. La sentencia llama a esta forma de ataque terrorismo indiscriminador y lo define como aquel que no es selectivo al escoger sus blancos y exprofeso ataca a inocentes. Según la decisión de esta clase de terrorismo indiscriminador. Para concluir la sentencia comentada, que esta forma de terrorismo no merece el beneficio de delito político puro o idealista. El terrorismo es un falso delito político. No se finca un legítimo y sano móvil político, sino en uno espurio y corrompido. No es un buen ideal de gobierno el perjudicar inocentes y hasta matarlos deliberadamente. El terrorismo no es un delito político de los que merecen un beneficio que repugnaría a la justicia, al derecho penal y al sentido moral de las gentes en el mundo. Desde mi punto de vista, bastaba para acordar la extradición sin necesidad de elaborar tan cuestionable fundamentación al respecto. Cabe preguntarse si la calificación de delito de lesa humanidad que hace del terrorismo la sentencia significa mucho más que una simple declaración altisonante de intenciones, y por lo tanto sería relevante a los fines de la imprescriptibilidad la prohibición de indultos y amnistías del delito del terrorismo, precisamente porque en la Constitución venezolana atribuye consecuencias semejantes a los delitos de lesa humanidad. En efecto, en cuanto a la amnistía y el indulto, el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que no caben dichos beneficios en el caso de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Igualmente, ese artículo establece la imprescriptibilidad de las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad. Gracias.